Buenos días, soy Jesús Prieto, estudiante del Norva en tercero de la ESO. Hoy hablaré sobre este libro. Este libro, como se ve en pantalla y como es totalmente obvio, se titula Frankenstein. Y voy a hacer una reseña del libro, pero antes hay que ponerse un poco en la situación en la que se sacó a la luz este libro. Este libro se escribió en el verano de 1816, que justo ese año se le conoce como el año sin verano. En ese año las bajas temperaturas azotaron Europa y una alta pluviosidad. En Europa que justo en esa época todavía se estaba recuperando de las guerras napoleónicas. Entonces, en ese verano, tres escritores fueron a veranear a Suiza y se retaron cada uno a escribir una historia de terror. Bien, pues Mary Shelley, una de las escritoras que estaba veraneando en Suiza ese año, escribió Frankenstein. Lo segundo que quiero aclarar es que este libro está basado en el mito de Prometeo. ¿Por qué lo sé? Pues bien fácil, porque el segundo título del libro este es El Prometeo moderno. El libro se publicó en 1818, en una primera publicación, y se publicó por segunda vez en 1831, perdón, después de que la autora volviera a escribir el libro. La edición que se ve en pantalla es la de 1818 y esto es importante porque hay unas diferencias entre la edición de 1818 y la de 1831. Por otra parte, debo hablar un poco sobre la autora de este libro porque es curiosa. Curioso ya que fue hija de dos intelectuales ingleses. Su padre fue William Godwin, que fue un pensador y filósofo político que fue uno de los precursores del pensamiento anarquista. Y su madre fue Mary Wollstonecraft, que fue una de las primeras feministas y escritora de la vindicación de los derechos del hombre y la vindicación de los derechos de la mujer. Vale, después de todo este rollo que acabo de meter, empecemos de verdad la reseña. La historia que se nos cuenta acontece a finales del 18. Víctor Frankenstein era un hombre que se encontraba en un barco con Capitol Walton y el primero le cuenta su vida al segundo. Lo primero que él cuenta es que sus padres adoptaron a una niña huérfana que resultó ser su prima. Pero aquí viene una cosa fuerte porque además es su prometida. Sí debo aclarar que en esa época las cosas todavía se hacían al estilo Habsburgo. Se va a una ciudad alemana a estudiar, este es el nombre porque es casi impronunciable, y se obsesiona con la química y con crear vida. Y decide abandonar la universidad para crear a una criatura humanoide. Y esa creación humanoide se escapa. Víctor cae enfermo y mientras se mejora le llega una carta de su prima prometida diciéndole que le extraña. Y cuando ya se ha mejorado del todo, luego le llega otra carta de su padre diciendo que su hermano ha muerto. Vuelve a Ginebra, donde vivía su familia, y venga condenado a una mujer inocente, pero él, en realidad, ya sabía quién había cometido ese asesinato. La chica a la que culparon, la condenaron finalmente de muerte y murió como si tal. Y él, Víctor, para desestresarse, fue a los Alpes. Y se encontró, adivinad con quién. Efectivamente se encontró con la criatura que había creado y tras insistir un poco, se dieron una charla y el monstruo le contó su historia. El monstruo le contó que le rechazaron y huyó
y se fue a un campo en el que vivía una familia con la que se encariñó. Aprendió a comunicarse y cuando fue a hablar con ellos, se aterrorizaron y tuvo que huir de allí. Luego él mismo le confiesa que mató a su hermano, como él intuía. Y tras esta charla, él le pide una compañera para vivir. Y él le promete que la hará. Vuelve a Ginebra y su padre le recuerda el compromiso que tiene con Elizabeth, pero él le dice que se casarán en otro momento, que ahora no puede. Y van a Escocia, donde establece un nuevo laboratorio. Comienza de nuevo a experimentar para crearle la compañera. Pero cuando está a punto de crearla, él la destruye y Frankenstein ve todo esto. Y le dice una frase que da miedo. Dice textualmente, estaré contigo en tu noche de bodas. Esto es simplemente increíble. Esto da miedo que te cagas encima. Tras unos sucesos vuelve a Ginebra enfermo y tras recuperarse se casa con Elizabeth. Y él le cuenta a su amada lo que ocurrió con la criatura. Y en la noche de bodas, él la encierra a Elizabeth para que no muera. Pero cuando se va a enfrentar con él, con el monstruo, escucha un alarido, un grito de Elizabeth que había muerto. Lo que sucedió con su amada, él persigue al monstruo hasta el Ártico y es rescatado por el barco que mencioné al principio. Y no voy a contar más, pues para no hacer el spoiler, obviamente. Vale, bien, empecemos de una vez por todas la crítica. Este caso es un caso ultra especial porque es que me ha gustado, me ha encantado. Me ha gustado, es algo que es inédito en mi caso. Y voy a exponer las razones por las que me ha gustado, voy a exponer la primera, la ambientación. Es que la ambientación es increíble. Es increíble. Tú lees el libro y tú ves cómo se hacían las cosas en aquella época. Por ejemplo, la parte de los agricultores que cuenta Frankenstein, la familia es así, es simplemente perfecto como lo muestran. Y otra cosa es lo de Víctor y su prima, y es que así se hacían las cosas en aquella época. La segunda razón por la que me ha gustado Frankenstein es porque hay momentos en los que da verdadero miedo. Aunque a primera vista esto pueda parecer algo malo, es bueno porque eh, la autora quiere que tú tengas miedo al leerlo y eso está bien hecho. La última y tercera razón por la que me ha gustado el libro es por los personajes de Víctor y Frankenstein. Tienen una historia detrás, tienen un trasfondo muy bien hecho. Es innegable que son personajes muy complejos y con una historia detrás muy interesante. Lo único así que me ha dado un poquito rabia del libro es el personaje de Elizabeth. Le falta un poquito de desarrollo, aunque sea me dio un poquito de intriga, pero por lo demás está bastante bien. La nota que le pongo es un 9 sobre 10, solo por ese fallito. Y debo aclarar que es posible encontrarlo en Librarium. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre el libro. Espero que esta reseña haya gustado. Y adiós.